En un sector árido de la meseta patagónica, al noreste de la provincia de Santa Cruz, se encuentra uno de los tesoros paleontológicos más destacados del país. A mediados del mes de diciembre nos encaminamos hacia el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. Desde el kilómetro 2074 de la Ruta Nacional 3 se accede transitando 50 kilómetros por el ripio de la Ruta Provincial 49. Las duras condiciones de la estepa son un limitante para la vida. Pero si observamos con atención, podemos encontrar diversos seres típicos de esta región, como el zorro colorado. Mucho más abundantes y un poco más tolerantes son los guanacos. Suelen formar tropillas, donde hay un macho dominante con su harén de hembras y sus crías. Más adelante seguimos explorando el lugar y encontramos unos pocos insectos y aves. En el suelo encontramos a algunas parejas de agachonas. En unos arbustos cercanos vimos a un par de monjitas chocolates, que interactúan con unas diucas. Esta especie común en Santa Cruz migra a las pampas durante el invierno. Unos kilómetros más adelante, un par de maras corrían delante de nosotros por un largo trecho sin apartarse. En un momento nos dimos cuenta que llegan a una velocidad de por lo menos 50 km por hora. Después de muchos minutos se perdieron en la inmensidad del paisaje. No muy lejos de ahí queda la entrada del Parque Nacional. Está abierto todo el año y es de acceso gratuito. El monumento natural Bosques Petrificados fue creado el 5 de mayo de 1954, y con el pasar de los años, el Estado Nacional incorporó más tierras hasta llegar a las 78.543 hectáreas actuales, para crear el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. Desde la seccional de los guardaparques se puede emprender la caminata por un sendero peatonal que recorre 2 kilómetros, donde se aprecian grandes ejemplares de araucarias petrificadas. Además, el circuito ofrece la posibilidad de realizar un recorrido corto de fácil tránsito para todo público. Hace 150 millones de años, durante el período Jurásico, este lugar presentaba un clima estable con abundante humedad. Se desarrollaban densos bosques con árboles gigantescos, entre los que merecen destacarse antiguos antepasados de las araucarias, una especie extinguida denominada Araucaria mirabilis. Estas alcanzaban dimensiones colosales, registrando ejemplares de hasta 30, 40 y hasta 55 metros de largo, acompañados por diámetros que llegan a medir hasta 3 metros. Al momento de su petrificación, muchos de estos árboles gigantes superaban los 1000 años de edad. Al inicio del período Cretácico, erupciones volcánicas, que coincidieron con el inicio del levantamiento de la cordillera de los Andes, sepultaron con ceniza y lava vastas extensiones del territorio patagónico. Estas generaron vientos de hasta 300 km por hora, que derribaron los árboles en masa hacia una misma dirección. Parte de los bosques cubiertos por cenizas fueron sometidos a procesos de petrificación. Las cenizas volcánicas sepultaron instantáneamente los troncos, evitando que la madera se pudriera al privarla de oxígeno. El agua filtró sílice lentamente dentro de las células vegetales. Con los milenios, el carbono de la madera desapareció y fue reemplazado molécula por cuarzo, calcando las vetas, los anillos de crecimiento y la corteza a la perfección. El surgimiento de la cordillera de los Andes produjo transformaciones drásticas en el medio ambiente, al cambiar el clima de toda la Patagonia. Desde entonces, la humedad transportada por los vientos del Océano Pacífico se condensa al atravesar las alturas y origina lluvias que permiten el desarrollo de los bosques andinos patagónicos actuales. Los fuertes vientos continúan su camino hacia el este, desecando aún más la estepa.
Posteriormente, la erosión de un territorio que se fue haciendo más árido dejó al descubierto grandes sectores de estos bosques que se petrificaron con el transcurrir del tiempo, quedando incluso algunos ejemplares en pie. Elevaciones de escasa altitud, coronadas por lava, representan los vestigios de la actividad volcánica de aquel pasado remoto. Un ejemplo de ello es el Cerro Madre e Hija, un volcán extinto que se destaca en el paisaje que se puede apreciar desde el yacimiento paleontológico. En este sector encontramos muy poca fauna, solo unos pocos insectos, un par de aves y algunas lagartijas. Un gaucho serrano posó a una relativa corta distancia de nosotros. Las condiciones algo ventosas y el entorno rocoso no son muy favorables para que merodeen las aves. En cambio, las lagartijas se adaptan mejor en ese ámbito. A pesar de su camuflaje, se las puede ver tomando sol entre las rocas o los troncos petrificados. Hay varias especies, aunque solo vimos algunas. La flora es rala y achaparrada, adaptada a las rigurosas condiciones ambientales. Entre una amplia variedad de especies se encuentran miembros de las cactáceas, de grandes flores anaranjadas hasta varios géneros de asteráceas de colores amarillos y con menos frecuencia blanco-rosados. En los cañadones reparados crecen arbustos como molles, duraznillos, algarrobos y calafates. El sendero finaliza en el punto de partida, en el sector de los guardaparques. Allí nos tomamos un descanso y disfrutamos de una vianda, interrumpida en varios momentos con la observación de la fauna que merodea en las instalaciones. Unos cuantos ejemplares de juiz chico iban y venían, saliendo y desplazándose con cierta precaución. Estaban muy interesados en comer la escasa hierba y sobre todo comer las hojas de los arbustos. Las consumían desde el nivel del suelo, y si las plantas eran de mayor tamaño, no dudaban en comerlas parados en dos patas. Y en caso necesario, son capaces de trepar y desplazarse por las ramas para llegar hasta las hojas. Entre los cuises andaban algunas lagartijas de cabeza verde. Estas consumen algunos frutos e insectos. Después de comer, muchos cuises aprovechan para descansar por unos momentos. A la distancia, en un lugar carente de vegetación, pudimos observar el apareamiento de unos guanacos. Estuvieron muchos minutos en ese lugar.
Mientras almorzábamos, unas golondrinas pasaban sobre nosotros. Enseguida nos dimos cuenta que tenían su nido en el techo de un galpón. Seguramente iban y venían para alimentar sus pichones y de vez en cuando limpiar sus nidos. En el centro de informes visitamos un sector que funciona como museo. Allí hay restos fósiles de pequeñas ramas, corteza, pedazos de tronco agujereados por insectos fitófagos, peñas de coníferas y hojas de las plantas que formaban este antiquísimo bosque extinguido hace muchos millones de años. Allí nos contaron que muchos fósiles fueron extraídos ilegalmente hace muchas décadas, y que en la actualidad algunos turistas tratan de llevar algún trozo. Para finalizar nuestro recorrido por el parque, transitamos hacia el oeste una decena de kilómetros por caminos un poco más rústicos. Ese tramo pasa cerca de un cuerpo de agua hoy totalmente seco. A pesar de eso, al ser más bajo, es un poco más húmedo que los terrenos circundantes. Los arbustos y herbáceas logran desarrollarse un poco más. Esto trae a la fauna, como a una torcaza que se alimenta de semillas. También a la dormilona chica, bastante más esquiva. Fue difícil captarla en el suelo y a la distancia. Más lejos aún, vimos a una diuca forrajear en el suelo. Mucho más fácil fue encontrar a una pareja de maras, que nos toleraron muy bien. Desde el auto las vimos por varios minutos con mucha comodidad. Una de ellas se fue a descansar entre los arbustos. La otra se fue al medio de la ruta y se puso a descansar allí. Los arbustos atraen muchas aves, como a este coludito. Las fabáceas están representadas con varias especies arbustivas en esta estepa. Continuamos por el camino hasta las inmediaciones del Cerro Madre e Hija. Allí encontramos muchos guanacos que fueron apareciendo detrás de los arbustos.
Del otro lado del camino había una guanaca seguida por su chulengo, que nos regalaron agradables momentos, rodeados por ese impactante marco natural. La tarde de a poco se fue oscureciendo y decidimos emprender nuestro retorno, siempre bien atentos ante nuevos avistajes. Sobre unos riscos vimos a un aguilucho variado planeando en círculos. Más adelante encontramos herbáceas en plena floración. También hallamos algunas calandrias moras sobre unas ramas secas. Llega la hora de irse del parque, aunque nos faltaron ver más especies. Todavía teníamos esperanza de hacer más registros en el camino. No tardamos mucho en encontrar una familia de chorlo cabezón. Esta especie es típica de ambientes semiáridos. En invierno migran como tantos otros a las pampas. Nos extrañaba no haber visto ningún choique, tan abundante en Santa Cruz. Finalmente apareció una gran bandada. Esta especie de ñandú es más pequeña que la que encontramos en las llanuras del centro y norte del continente. Nos entretuvimos un buen rato observándolos. Suelen estar asociados con los guanacos en sus recorridas por la estepa. Con estas imágenes nos despedimos hasta el próximo video de Florafauneando.